Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos y bienvenidas a otra emisión de nuestro podcast, Una aventura en la virtualidad. Hoy hablaremos de un tema crucial para la educación, la evolución de la didáctica y el papel que juega en el siglo XXI. Para empezar, explicaremos qué es la didáctica. Según la web, la didáctica es la ciencia que estudia los procesos de aprendizaje y enseñanza. Se encarga de analizar, intervenir y orientar los procesos educativos. Para ello, combina el saber y el hacer didáctico, es decir, la teoría y la práctica. La práctica tiene un papel fundamental, ya que el ser humano aprende mediante la experiencia. Oigan, ¿y ustedes sabían que la didáctica es un término muy antiguo? Su origen data de 1640 por la obra Didáctica Magna de Juan Amos Comenio, y desde su constitución se organizaron las primeras reglas de método para hacer que una enseñanza sea eficaz. Qué interesante, pero ¿sabían ustedes que la educación ha estado ligada con los intereses de la sociedad y los avances culturales y tecnológicos? Es decir, que la educación no ha sido la misma, sino que ha ido cambiando con las diversas culturas. En Grecia, por ejemplo, se interesaban porque los hombres aprendieran de música, gramática y gimnasia. Las mujeres no tenían ese privilegio. En la Edad Media ya los intereses cambiaron. Nació la escuela escolástica. En ella el aprendizaje se basaba en la filosofía, la teología, la medicina y el derecho. Compañeros, tenemos la primera oyente. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto de hablar? Buenos días, soy la seño María y vi un anuncio en el computador que dice que los profesores que no innovan van a desaparecer. Yo estoy muy preocupada y quisiera saber qué puedo hacer para no desaparecer. Señora María, buenos días. Como veníamos diciendo en nuestro programa, la didáctica es la disciplina que estudia las técnicas y los métodos de enseñanza. A lo largo del tiempo ha evolucionado desde el enfoque tradicional, basado en la memorización y clases magistrales, hasta modelos más dinámicos y centrados en el estudiante. Cada cultura, cada época, cada movimiento artístico y literario ha traído consigo nuevos cambios que en su momento han sido impulsados por estudiosos, hombres interesados en mejorar los procesos de aprendizaje y se han adaptado a la educación. Por ejemplo, en el siglo XX surgieron teorías revolucionarias. La primera es la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Sí, es cierto. Antes de esta teoría, quien no era buen matemático no era inteligente. Pero Gardner enseñó que no se trata de ser inteligente, sino saber qué tipo de inteligencia tiene el individuo, ya que éste se desarrolla según las oportunidades que se le presenten en torno a sus habilidades. La segunda teoría es la de Daniel Goleman, que surgió en 1996 y habla de la inteligencia emocional. Antes de esta teoría, nadie hablaba sobre la importancia de esta en el ser humano. Muchas personas son académicamente muy buenas, pero no saben administrar sus emociones. Claro que sí, yo entiendo todo eso, yo lo vi en la universidad, pero el siglo XXI llegó muy raro. Hay muchas cosas que hacen los chicos que yo no entiendo. Ya entiendo qué la aflige, señora María. La llegada del siglo XXI ha traído consigo la incorporación de la tecnología en la enseñanza. Ahora, las aulas ya no son solo físicas, son también digitales, interactivas y accesibles desde cualquier parte del mundo. Hoy en día los jóvenes son nativos digitales, por lo tanto, según lo que hemos visto, el currículum debe seguir cambiando. La escuela debe enseñar a pensar. Hay que reprogramar las clases. Ya no es necesario tanta teoría o escribir cantidades de textos en los cuadernos. Se ha demostrado que el ser humano aprende desde la práctica. Lo ideal es hacer, por ejemplo, 20 minutos de clase y el tiempo restante deben ser actividades prácticas. Hay que actualizar el concepto de educación según el teórico Gustavo Elorza. Es importante no satanizar el celular, sino por el contrario, incorporarlo a las clases con sentido educativo. Según su ponencia, los móviles son las nuevas neuronas digitales y por lo tanto los docentes cumplen el rol de mediador digital generacional. Según el colombiano Julián de Subiría, dice que en educación debe existir el sentido de pertinencia y maestros deben preguntarse esto: ¿para qué le sirve al joven? ¿Qué le aporta al joven en proceso de formación?
Con las nuevas tecnologías tan a la mano, ya no es necesario que se aprendan de memoria las cosas, sino por el contrario, incorporar esas tecnologías para enseñarle al niño a pensar y sobre todo enseñarle a la juventud a ser personas, ciudadanos. El país necesita ciudadanos. El maestro debe preguntarse si esos contenidos le servirán en la vida diaria al estudiante. Todos estos aportes de grandes expertos nos llevan a pensar que el modelo educativo colombiano se ha quedado estancado y que es muy importante evolucionar. Hoy por hoy vivimos en un mundo que va a la vanguardia de la sociedad actual, caracterizada por la globalización y la inclusión de nuevas tecnologías. La sociedad actual demanda muchas necesidades y exigencias en diferentes instituciones educativas y en diferentes campos laborales. Pretende alcanzar nuevos retos y modelos que lleven a las nuevas generaciones a construir el desarrollo del conocimiento, el pensamiento crítico y una mejor capacidad de análisis y reflexión, de tal manera que nuestros jóvenes se formen como seres pensantes, capaces de proyectarse y producir nuevos conocimientos. Compañeros, ¿sí sabían que las instituciones de educación superior también afrontan muchos desafíos en su didáctica? Claro que sí, tenemos aulas superpobladas y la democratización de los sistemas educativos. Por esto se requiere un cambio importante en las formas de organizar y conducir el proceso de la enseñanza. Los docentes recurren a propuestas tipo conferencia, exposiciones orales, trabajos en grupo, exámenes escritos. Con aulas superpobladas es difícil implementar metodologías que propicien una atención personalizada del alumno. El tiempo que el profesor le puede brindar se ve limitado. Eso es cierto. En las aulas a veces no se alcanza a enseñar todo lo que uno desearía. Me está dando la razón, señor María, y para que esto se dé, exige un cambio en la formación continua de los profesores, hacer ajustes al diseño curricular y tener un ambiente laboral propicio para el cambio y la innovación. El aprendizaje debe pasar de ser un cúmulo de conocimientos a ser un proceso de adquisición y desarrollo de capacidades, de un trabajo focalizado en la figura del docente a un trabajo centrado en el grupo donde el aprendizaje sea colaborativo. Señor María, las herramientas digitales han evolucionado la forma en que enseñamos y aprendemos. Entre las más importantes encontramos plataformas virtuales como Moodle, Google Classroom y Edmodo facilitan la gestión de aprendizaje en línea. Gamificación y apps educativas como Kahoot, Duolingo, ClassDojo hacen que el aprendizaje sea más dinámico. Realidad aumentada y virtual, herramientas como Google Expedition permiten experiencias inmersivas. Y las inteligencias artificiales que no se pueden dejar de lado, chatbots y asistentes virtuales personalizan la enseñanza. De esta manera los jóvenes tendrán un interés mayor por el aprendizaje. En resumen, las tecnologías digitales traen grandes ventajas, pero también presentan desafíos. Los mayores beneficios son mayor acceso a la educación, aprendizaje más interactivo y atractivo, personalización del contenido para cada estudiante. Los grandes retos son una brecha digital y acceso desigual a la tecnología, falta de formación docente en herramientas digitales, que es lo que le está pasando a la señora María, y distracciones y sobrecarga de información. Hay que tener en cuenta que se debe generar una cultura escolar con el uso inteligente de los dispositivos tecnológicos. Preparar a los docentes que estos se sientan cómodos y estimulados para que promuevan experiencias de aprendizaje relevante que resulten novedosas y atractivas para los estudiantes. Bueno, lo que he podido entender es que el cambio educativo es un proceso complejo, pero es posible y está al alcance de las personas. Efectuarlo implica una considerable inversión de energías, así como una buena dosis de compromiso, apoyo y entusiasmo de parte de todos los implicados. Así es, señor María, y aquí van unos consejitos. Y si tú, querido oyente, también eres profesor, aquí tienes algunos consejos para aprovechar al máximo la tecnología en el aprendizaje. Experimenta con nuevas plataformas y herramientas digitales. Fomenta la autonomía y la creatividad en tus estudiantes. Y equilibra la enseñanza digital con estrategias tradicionales efectivas. Como pueden escuchar, la didáctica del siglo XXI ha cambiado radicalmente con la llegada de la tecnología. La clave está en encontrar un equilibrio y hacer un uso inteligente de estas herramientas.
Gracias por acompañarnos en este episodio de nuestro podcast Una aventura en la virtualidad. Nos escuchamos en la próxima entrega con más temas educativos y tecnológicos. Hasta pronto.